Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Viene, pero gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde preciosa. Alabado sea Dios. Bendito eres, Jesús. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. En esta tarde preciosa, alabado sea Dios. Estamos aquí desde nuestro hogar, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día precioso, pues, hemos sacado este tiempo para orar, meditar en el Señor y sobre todo hablar un poco de la palabra del Señor. Bendito eres, Jesús. Quisiera pues que si pueden, pues compartan este video para que así llegue a diferentes lugares, a diferentes plataformas y cada uno de los que puedan escucharlo pues sean edificados. En esta tarde voy a traer una palabra que hace días pues el Señor ha puesto en mi corazón, relacionado con ciertas enseñanzas o ciertas prácticas y creencias que se mueven dentro de la iglesia de Jesucristo, especialmente aquellos que predican, enseñan la palabra. En esta tarde preciosa, pues, quisiera pues que estén atentos a esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, porque hoy vamos a aprender algo que a veces se repite sin saber si realmente lo que se está hablando, lo que se está repitiendo es bíblico o no es bíblico. El detalle aquí es que lo que se enseñe, lo que se predique, lo que se profetice, tenga base bíblica. Si lo que a usted le profetizan o le enseñan o le predican no tiene base bíblica, mire mi hermano, con mucha autoridad, deséchelo, échelo al cesto de la basura, como se dice comúnmente. Quisiera, alabado sea Dios, empezar con una meditación para luego ir al contexto del mensaje. Es común escuchar a líderes religiosos, predicadores, maestros, pastores y en general a muchos creyentes usar varias expresiones que tal vez usted las ha escuchado y puede ser que piense que tienen fundamento bíblico o que están de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son esas expresiones o frases o enseñanzas? La primera de ellas es yo declaro. La segunda, yo decreto. Y la tercera, yo profetizo. Si usted examina con cuidado esas expresiones, usted se va a dar cuenta en algo muy importante. Y es que el yo quita del medio a Dios. Cuando yo digo, yo profetizo, lo que yo estoy diciendo es que yo, el pastor José Pérez, profetizo. Ya Dios no está en el panorama. Cuando yo digo, yo declaro, hay que tener cuidado con esa expresión, porque la expresión yo declaro está sacada fuera de contexto
y nos puede llevar a echar a Dios a un lado y pensar que somos nosotros los que tenemos el poder y la autoridad para declarar. Ahora, cuando yo digo yo decreto, ahí es donde hay un problema grande. Porque en la Biblia, cuando examinamos completamente el panorama bíblico, nos damos cuenta que el único que tiene poder y autoridad para decretar es Dios. Ahora, muchas de estas personas afirman que nuestras palabras tienen poder de crear cosas materiales y hacer que los sucesos ocurran. Oiga bien, por ejemplo, declaramos bendición en el nombre de Jesús o declaramos prosperidad sobre esta ciudad. Son expresiones que se oyen comúnmente en esas ciertas iglesias donde se habla mucho de prosperidad, de bendición. Y déjeme decirle algo, yo no estoy en contra de la prosperidad. Yo lo que estoy en contra de ese tipo de prosperidad, de enseñanza que está fuera completamente de los patrones bíblicos. Porque si hay alguien que desea que usted y yo prosperemos es Dios. Por eso Juan decía, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, así como prosperan vuestras almas. O sea, que cuando la Biblia habla de prosperidad, no está hablando simplemente de dinero, de cosas materiales, sino que la prosperidad de la cual habla la Biblia abarca todas las áreas de la vida del hombre. Dios quiere que seamos prosperados física, espiritual, emocionalmente. O sea, en todas las áreas. No solamente hacer dinero. Oiga bien. Ahora, escuchamos a veces que estas personas dicen declaramos bendición en el nombre de Jesús o yo declaro prosperidad sobre esta ciudad. O declaramos que tú harás, que tú lo harás, Señor. Oiga, mi hermano. Oiga bien. Cuando las personas usan la palabra declarar, así están afirmando que va a suceder lo que ellos están diciendo y que se va a convertir en una realidad. Ahora, la palabra declarar se está usando como un sinónimo de decretar, o sea, que significa decidir u ordenar. O sea, cuando yo digo, yo declaro, yo lo que estoy diciendo es, yo decreto. Y eso quiere decir que yo estoy ordenando. Escuché bien. O sea que yo estoy dando una orden y esa orden se tiene que cumplir. La pregunta es, yo tengo el poder, tengo la autoridad y la capacidad de dar una orden. Escuche bien, y esa orden tiene que cumplirse obligatoriamente. Más adelante vamos en detalles a examinar esto para que entendamos, hermano. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 18, verso 21. Dice, este versículo, igual que muchos se usan para estas personas que tienen este tipo de creencia o de doctrina errónea, usan mucho este versículo para afirmar que ellos tienen el poder y la autoridad de declarar, decretar y lo que ellos declaren y decreten se tiene que cumplir. Mira el verso que ellos usan, que es Proverbios 18, 21, que dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. ¿Sabe qué? La pregunta que nos debemos hacer, ¿hay poder en nuestra lengua? Escuche bien, ¿hay poder en nuestras palabras? O sea, estas personas afirman que hablar con Dios, que al hablar con Dios debemos declarar, escuche bien, la realidad que deseamos para que llegue a suceder. Oiga bien. Ahora, si examinamos ese verso, escuche bien, por un momento vamos a ver y veremos lo que realmente este verso bíblico enseña. O sea, lo que las personas afirman en cuanto, usando este verso bíblico, está fuera de contexto totalmente. Dice, mire lo que dice, escuche bien. En primer lugar, debemos notar que de los cientos, escuche bien, de oraciones editadas en la Biblia,
no se encuentra ni siquiera una vez una oración así. Oiga, ni en ninguno de los 150 salmos, escuche bien, inspirados por el Espíritu, encontramos, alabado sea Dios, este tipo de oración que se ve en muchos lugares diciendo, yo declaro o yo decreto que hoy vamos a ser bendecidos, que hoy vamos a recibir bendición de lo alto, o que yo declaro y yo decreto en el nombre de Jesús que tú vas a ser sano. Oiga bien, acuérdense que al principio dijimos que al decir yo declaro, yo decreto, automáticamente lo que estamos haciendo es dando una orden. Escuche bien. Ahora, fíjense, hermano, que ninguna de las oraciones proféticas, ni ninguna de las oraciones de Jesús, escuche bien, ni ninguna de las oraciones de Pablo, escuchamos esa palabra declarar. Oiga bien. O sea, la palabra declarar puede ser un sinónimo de proclamar o de frase. O sea, o de la frase hacer público. Ahora, no habrá nada malo en usar la palabra de esta manera. Por ejemplo, dice, mire lo que dicen, Dios, declaramos tu grandeza. O sea, cuando la Biblia dice Dios, declaramos tu grandeza, ahí esa palabra declarar lo que está diciendo es que usted y yo estamos reconociendo la grandeza de Dios. Ahora, hay oraciones en los salmos donde encontramos una frase como proclamaré tu grandeza. O sea, ese tipo de oración lo que está es resaltando a nuestro Dios. Escuche bien. Ahora, sin embargo, en este caso no se está usando la palabra con el sentido de decretar. Escuche bien. Una cosa es orar diciendo, escuche bien, declaramos que eres Dios y proveedor. Y otra es decir, declaramos provisión. Escuche bien, me explico. Si yo digo o yo declaro que Dios, que nuestro Dios es un Dios proveedor, eso está correcto. Porque yo lo que estoy diciendo es y reconociendo que la prosperidad, que la provisión proviene de Dios. Escuche bien. Ahora, pero si yo digo, yo declaro provisión, lo que yo estoy diciendo es que yo tengo la autoridad, yo tengo el poder para declarar, para ordenarle a la vida o a lo que sea que me provea. Eso no es bíblico, hermano. Eso está fuera del parámetro bíblico completamente. Escuche bien. Ahora, la diferencia de la primera oración se conforma en la Biblia, pero la segunda no. Oiga bien. Ahora, en la primera oración, el que habla está dando a conocer a Dios, pero en la segunda, el que habla está poniéndose en lugar por encima de Dios. Oiga bien. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, la leemos, vamos a descubrir que solo Dios es el que decreta las cosas. Oiga bien. Si solo Dios es el que decreta, el que da la orden, el que ordena todas las cosas, ¿quién es el hombre para tratar de usurpar esa autoridad y ese poder de Dios? Escuche bien. Ahora, cuando alguien dice, declaro esto o aquello, realmente no están orando, sino dando un mandato, dando una orden. A mí me parece que quien puede dar un mandato y una orden es Dios, no el hombre. El hombre se tiene que limitar solo a, por fe, esperar que sea Dios quien dé una orden al mundo espiritual para que se cumpla la bendición que nosotros en oración le pedimos a Dios. Oiga bien. Ahora, escuche bien, declarar es querer darle órdenes a Dios. Y ahí es donde está el problema. Cuando usted ve muchos de estos mega predicadores diciendo, yo declaro que en este día voy a recibir grandes bendiciones. Escuche bien, yo lo que estoy diciendo es, yo ordeno a Dios, oiga bien, que Él me va a bendecir. ¿Tendremos nosotros la capacidad de darle orden a Dios?
de ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿O es Dios el que tiene la capacidad de que nosotros entendamos que es su voluntad la que está por encima de nuestra voluntad? Oiga bien, fíjese, hermano, ahora, ¿de dónde viene esta corriente o esta moda o esta enseñanza? Todo tiene un origen, todo tiene un principio, hermano. Y vamos a ver por un momento de dónde se origina, cuál es el principio de este tipo de enseñanza. Escuche bien. Ahora, en el siglo XVIII, un filósofo, escuche bien, no fue un cristiano, un filósofo y teólogo herético. O sea, cuando se habla de teólogo herético, se está hablando de un teólogo que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no cree la palabra de Dios. No cree que Dios existe. Oiga bien, este teólogo herético se llamaba Emmanuel, y eso fue en los años 1688 al 1772. Este hombre enseñaba sobre el poder de la mente. Escuche bien. Lo primero que vemos aquí, que su enseñanza no proviene de la Biblia, no tiene fundamento bíblico. Lo primero es que este hombre se destacaba y enseñaba sobre el poder de la mente para crear la realidad. O sea, que si yo en mi mente me formo un pensamiento y ese pensamiento lo saco a luz con mi boca diciendo, yo declaro y yo decreto en este día que voy a recibir $1000 y así va a ser. ¿Dónde usted encuentra eso en la Biblia? En ningún lado. Oiga bien. O sea que este hombre enseñaba sobre el poder de la mente para crear la realidad. O sea, enseñaba que el mundo físico era una extensión de la mente y que por lo tanto la mente podía formar y dictar cosas materiales. Eso suena como a ciencia ficción, ¿verdad? Oiga bien. O sea que el fundamento de esta enseñanza es que yo como hombre, usted como hombre, tiene el poder y tiene la autoridad de hacer realidad lo que hay en su mente. Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Eso nos lleva a pensar de que esa enseñanza tiene un fundamento, y el fundamento es que usted y yo somos dioses y que tenemos el poder y la autoridad sobre la naturaleza y hacer que la naturaleza se someta a nuestros deseos y a nuestros caprichos. Oiga bien, ahora, más tarde en los Estados Unidos, esta línea de enseñanza se desarrolló y por una persona llamada Phineas Kimby, escuche bien, quien se conoce como el padre del nuevo pensamiento. ¿Qué es el nuevo pensamiento? El nuevo pensamiento es un pensamiento que lleva al hombre a creer y a pensar que todo lo que tiene en su mente lo puede llevarlo a hacerse realidad. Escuche bien. O sea, la idea de este nuevo pensamiento fueron popularizadas por el gurú Ralph Waldo. Escuche bien. Y esta persona, alabado sea Dios, decía que lo que uno afirmaba con la mente y con las palabras ocurría. Oiga, mi hermano, eso parece como películas de Disney, ¿verdad que sí? Oiga bien. Ahora, por ejemplo, estas personas decían que las razones de las enfermedades en las personas eran porque hablaban o pensaban sobre ellas. O sea, que si yo hablo y yo pienso que tengo artritis, pues yo voy a tener artritis. Oiga bien. Si yo hablo y pienso y creo que voy a tener fiebre, me va a dar fiebre. Escuche bien. Ahora, pero las enseñanzas no llegaron claramente a las iglesias por esta persona. Ahora, y la pregunta es, ¿y por quién llegaron? ¿Y por quiénes llegaron estas enseñanzas a la iglesia? Escuche bien. ¿Sabe quién?
Lo primero que encontramos, alabado sea Dios, que estas enseñanzas llegaron a la iglesia por un predicador llamado Kenyon, y era conocido por la idea del pensamiento positivo. O sea, que esta enseñanza, esta doctrina, por llamarla así, no tiene ningún fundamento bíblico, sino que fue sacada de una enseñanza de una persona que fue el padre del pensamiento positivo. Escuche bien. Ahora, él enseñó que las confesiones positivas, oiga bien, estamos hablando de ese pastor que fue el que introdujo toda esta enseñanza dentro de la iglesia. Escuche bien, era la clave para la vida próspera. Oiga bien, las confesiones positivas. ¿Dónde usted encuentra esa palabra en la Biblia? ¿Dónde usted la encuentra? Confesiones positivas. ¿Qué es lo que usted confiesa? ¿Qué es lo que usted cree? Lo que nosotros debemos confesar no es confesiones positivas, sino lo que dice la Biblia, sino lo que dice la palabra del Señor. Porque hay una gran diferencia entre lo que enseña la Biblia y lo que enseña esta enseñanza completamente diabólica. Porque esto es diabólico, hermano. Escuche bien. Ahora, también se le conoce como el padre del evangelio de la prosperidad. O sea, estamos hablando del comienzo, del principio de este tipo de doctrina que se oye mucho hoy y se ha regado por gran parte del evangelio, como la doctrina de la prosperidad. Oiga bien, al principio yo dije que yo creo en la prosperidad, pero creo en la prosperidad que enseña la Biblia. Oiga bien, porque existe la prosperidad bíblica, pero también existe la prosperidad falsa, que es la que este tipo de personas enseña. La prosperidad falsa solamente se basa y se centra en lo material. Oiga bien, en el cash, en el dinero, en tener mansiones. Y yo no encuentro nada de malo que el Señor le pueda dar una mansión a usted. Ahora, mire, mi hermano, hay que tener cuidado porque el Señor dijo en una ocasión: ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y al final perdiese su alma? Oiga bien, pero también el apóstol Pablo decía que el amor al dinero es la raíz a todos los males. Oiga bien, o sea que esta persona que enseñaba las confesiones positivas y era la clave de una vida próspera, que también se conoce como el evangelio de la prosperidad. Ahora, fíjese, hermano, que hay un pastor famoso que todos conocemos, que se llama Joel Osteen. ¿Sabe quién era? Joel Osteen era discípulo de Oral Roberts y aprendió toda esta enseñanza en la universidad. Escuche bien. Ahora, estos pastores de la falsa doctrina que menciona, que se menciona en muchos lugares, adquirieron estas enseñanzas de Kenneth Hagin. Ese es otro predicador que está envuelto en esto. Ahora, el pastor fíjese, hermano, tenemos que hacernos esta pregunta para poder entender algo, y es la siguiente: ¿qué quiere decir que la muerte y la vida están en el poder de la lengua? ¿Qué realmente quiere decir ese verso bíblico? Dígame. Fíjese, cuando examinamos con cuidado Proverbios capítulo 18 y examinamos el contexto, se hace claro que este pasaje no tiene nada, escuche bien, que ver con declarar cosas para formar una nueva realidad. Fíjese que Proverbios 18, verso 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. O sea, la última frase es la que nos da una idea, alabado sea Dios, para entender a qué se refiere tener cuidado con lo que decimos. Oiga bien, nuestras palabras, si son poderosas para edificar
o dañar, o otras personas son poderosas para influir también en la percepción de las otras personas hacia nosotros. Escuche bien. O sea, que el que habla mucho puede meterse en problemas, dice una versión nueva de la Biblia. O sea, la lengua puede traer vida o muerte. Eso es una versión moderna. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias. Ahora, los demás proverbios enfatizan en esa misma enseñanza, diciendo, las palabras pueden transmitir imágenes y emociones intensas. Escucha bien, con nuestras palabras podemos perjudicar a otros, herir a otros y dejar cicatrices duraderas. O sea, que el verdadero significado y sentido de eso es que cuando uno habla desenfrenadamente, sin cuidado, podemos ofender a alguien. Podemos hacerle daño a alguien, aún a nosotros mismos. Pero eso no tiene que ver nada con declarar, decretar, con yo declaro y yo decreto. Escuche bien. Fíjense que Proverbios 21-23 dice, cuida tu lengua y mantén tu boca cerrada y no te meterás en problemas. Estoy leyendo de una versión nueva para que podamos entender el sentido de los proverbios. Dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te entremetas y no te meterás en problemas. O sea, que la Biblia enseña que en las muchas palabras está el pecado. Pero el que refrena sus labios es prudente. Oiga bien. Fíjese que el Proverbio capítulo 10, verso 19 dice lo siguiente. Dice, con la boca el impío destruye a su prójimo, pero por el conocimiento los justos serán librados. Oiga bien, hermano. O sea, que vemos en la palabra del Señor que en ningún lugar, desde Génesis y Apocalipsis, encontramos textos bíblicos que respaldan este tipo de enseñanza diabólica, hermano. De cómo yo decreto, de cómo yo declaro o como yo profetizo. No hay ningún fundamento bíblico desde Génesis y Apocalipsis que respalde esto. Al contrario, cuando se saca un verso de contexto para hacer creer que lo que se está predicando o enseñando tiene fundamento bíblico, hay que tener cuidado. Porque muchas de estas personas que utilizan, escuche bien, este tipo de enseñanza manipulan las escrituras, son conocedores de las escrituras y saben muy bien cómo utilizar la Biblia para hacer creer que lo que ellos enseñan es de la Biblia, es palabra de Dios. Oiga bien, o sea que hay muchos pasajes en la Biblia que estas personas usan para justificar, escuche bien, su práctica de declarar, de decretar y de profetizar. O sea, fíjese, hermano, cuando yo digo, yo profetizo, yo lo que estoy diciendo es que Dios no está envuelto en lo que yo estoy profetizando. Porque el yo quita a Dios del medio. ¿Qué es el yo? Cuando se habla del yo, se está hablando del ego, de la persona ególatra que solo piensa en ella, que es egoísta. O sea, cuando yo digo yo profetizo, yo estoy diciendo que la profecía salió de mi corazón, no de la boca de Dios. Oiga bien, hay que entender esto con mucha claridad, hermano, porque hoy en día esto se está moviendo mucho dentro de la iglesia y muchos creen que eso es el Espíritu el que está hablando. Es el Espíritu el que está ministrando. Es el Espíritu el que se está manifestando. El yo saca del medio al Espíritu Santo. El yo saca del medio a Dios. El yo lleva al hombre a creer que es un Dios y creer que tiene el poder y la autoridad de declarar y decretar y todo se va a cumplir. El yo quita del medio a Dios. El yo pone mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. El yo pone por encima mi deseo del deseo de Dios. Escuche bien. Ahora,
Fíjese, hermano, que hay un verso bíblico en 2 Corintios capítulo 4, verso 13, que estas personas utilizan mucho, pero lo sacan fuera de contexto. Mire lo que dice el verso. Escuche bien. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Oiga bien, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, cuando examinamos el contexto de esta palabra, de este verso bíblico, escuche bien, esto nos muestra que Pablo no habla aquí en ningún momento de declarar cosas para que pasen, sino de predicar la palabra de Dios. En ningún momento Pablo está utilizando este texto para declarar algo. No. Pero esta gente tuerce en este texto para hacer creer que Pablo está declarando aquí algo. Escuche bien, pero no es así. Ahora, escuche bien. Otro pasaje que también enseñan estas personas y utilizan para tratar de darle fundamento a esta enseñanza está en 1 Juan capítulo 14, verso 15, que dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, de Cristo, que si pedimos, escuche bien, enfóquese en la palabra pedir, cualquier cosa conforme a su voluntad. Número 2, su voluntad. Escuche bien, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Aquí hay 3 palabras: pedir, voluntad y peticiones. Aquí no encuentro yo en ningún momento declaro, decreto. Oiga bien. O sea, pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Ahora, podemos declarar las cosas porque ya las tenemos. Escuche bien. El segundo argumento que vemos aquí es, pero que este pasaje se usa 2 veces el verbo pedir, no decretar, no declarar. Escuche bien. No el verbo declarar. O sea, se usa el verbo pedir, no el verbo decretar y declarar. Escuche bien. Y habla de peticiones, no está hablando de caprichos, no está hablando de mis anhelos, no está hablando de mis deseos, está hablando de peticiones. Cuando usted, mire mi hermano, ¿qué es una petición? Una petición sencillamente es que yo no tengo la capacidad de suplir esa necesidad y de resolver ese problema, pero voy donde alguien que tiene la capacidad, la autoridad y el poder de hacerle esa petición, pedirle la ayuda. No es que si yo tengo un problema, yo digo, yo declaro que hoy la deuda se va a pagar y se va a pagar porque yo lo declaro. No es así. Porque eso quita a Dios del panorama. Oiga bien. O sea, ahora, el hecho de que rechazamos la moda de declarar y decretar como algo antibíblico no quiere decir que nuestras oraciones carecen de fe y de confianza. Aquí hay otro punto importante. Cuando yo digo yo declaro, yo decreto, yo no estoy utilizando la fe. Yo estoy utilizando el poder que yo creo que yo tengo para que las cosas surjan, se manifiesten. Eso es una fe errada, equivocada. Oiga bien. Ahora, tenemos más confianza porque sabemos que estamos orando conforme a la voluntad revelada de Dios. Oiga bien. El declarar, el yo declarar, el yo profetizar, el yo decretar, le estoy diciendo a Dios que es mi voluntad la que está por encima de la de Él. Que lo que yo declaro, lo que yo decreto, se va a cumplir conforme a la voluntad mía y no la de Dios. Al tiempo mío y no al de Dios. Eso se llama capricho. Y Dios no suple caprichos. Escuche bien. Ahora, ¿cuál es la meta principal de la oración? Oiga bien.
¿Cuál es la meta principal de la oración? O sea, el objetivo principal de la oración es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Oiga bien, ¿qué significa eso? Eso significa que la oración se trata primeramente de una relación con Dios. Oiga bien, Dios quiere que hagamos peticiones a Él, no caprichos. Oiga bien, pero en primer lugar, Él desea que conozcamos más, que lo conozcamos más como nuestro Rey y amigo, o sea, como nuestro Señor. Cuando la palabra Señor implica aquí que nosotros cuando llamamos al Señor, Señor, lo que le estamos diciendo aquí, yo soy tu propiedad, tú eres mi dueño, yo nada soy sin ti, yo nada puedo hacer sin ti, yo necesito de ti, yo dependo de ti. Oiga bien. Oiga bien. O sea, de entender que la oración es relacional y no transicional. Oiga bien. O sea, la oración es una relación íntima con Dios. Es un momento donde usted y yo entramos en una relación íntima con Dios, en una intimidad con Dios, reconociendo que Él está por encima de nosotros, que se merece nuestra alabanza, nuestra adoración, que Él es todopoderoso y que nosotros nada somos sin Él. Oiga bien, ahora, escuche bien, cuando entendemos que nuestra oración es una relación y no una transición, eso nos ayuda, escuche bien, a verla, a ver ¿cómo se llama? Decir la palabra? Lo errado que es declarar y decretar. Un ejemplo. Escucha bien. ¿Cómo va a quedar Dios con nosotros cuando nosotros nos acercamos? Ni siquiera pronunciamos el nombre del Señor y comenzamos a decir, yo declaro y yo decreto que la bendición la voy a recibir hoy. ¿Sabe que nosotros estamos quitando a Dios del medio cuando decimos eso? Y le estamos diciendo a Dios, no te necesito, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para recibir lo que yo deseo, lo que yo anhelo, porque yo lo declaro y lo decreto y va a ser así. O sea, en otras palabras, yo no te necesito. Yo soy Dios. Estoy diciendo con eso. Escuche bien. Fíjese, hermano. Fíjese, hermano. ¿Quiénes nos creemos que somos nosotros? ¿Dioses? ¿Que el poder es de nosotros? ¿Que toda la gloria pertenece a nosotros? Que somos los niños mimados de Dios y porque somos los niños mimados de Dios, Él tiene que cumplir nuestros caprichos obligados. Porque prácticamente cuando yo digo, yo declaro y yo decreto, yo le estoy diciendo a Dios, tú estás obligado a servirme, a suplir mis necesidades. Tú estás obligado a cumplir mis caprichos y mis deseos por encima de tu voluntad. Escuche bien. O sea, en conclusión, la oración es un regalo. Un regalo de Dios que no merecíamos. La oración es el método que Dios diseñó para que nos acerquemos a Él, para que tengamos comunión íntima con Él. Y reconozcamos que Él es Dios y nosotros hombres, que el poder pertenece a Él, que la gloria pertenece a Él y nosotros tenemos que someternos a Él. No Él a nosotros. Oiga bien. Ahora, la oración nos ayuda a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Participar en el avance de su reino y pedir su perdón, alabarle y darle gracias y buscar su voluntad. Oiga bien. O sea, que cuando usted tiene una necesidad,
y usted dice, yo declaro que esa necesidad en este día se va a resolver, yo le estoy diciendo a Dios, yo no te necesito. Porque yo tengo el poder de resolver mi problema. Oiga bien. Escuche bien, mi hermano. ¿Sabe que la oración nos enseña y nos lleva a reconocer que tenemos que humillarnos delante de Dios? Por el contrario, el declarar y decretar nos lleva a no querernos humillar, a creer que es Dios el que tiene que humillarse ante nosotros. Que es Dios el que tiene obligatoriamente que cumplir nuestras necesidades, y no es así. Usted y yo somos los que tenemos que humillarnos. La Biblia dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos exaltará cuando llegue tiempo. No es Dios el que tiene que humillarse, no es Dios el que tiene que someterse. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos y someternos a Él. Oiga bien. O sea, mi hermano, que el declarar, el yo declaro, el yo decreto y el yo profetizo saca a Dios completamente del panorama y nos ponemos nosotros como Dios, como dioses. Le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos, porque nosotros tenemos el poder de resolver nuestros problemas, nuestras situaciones. Así, mi hermano, que en esta tarde tengamos cuidado. Porque muchas veces escuchamos ciertas cosas en las páginas sociales, en el internet, y ciertas predicaciones, y le decimos amén sin examinar, sin ir a la palabra. Cuando usted escuche un mensaje, vaya a la Biblia, examine la Biblia y busque si hay relación entre ese mensaje y la palabra de Dios. Y si no encuentra que no hay ninguna relación entre el mensaje que predica fulano de tal y la Biblia, bótelo a la basura, en confianza. Porque eso no viene de Dios. Así que Dios me los bendiga en esta tarde y mañana seguiremos con este tema.